algunos videos al pensamiento conservador, a algunos autores conservadores, algunos libros sobre el pensamiento de derecha. Había tratado En busca de la derecha perdida de José Javier Esparza, o algún capítulo de Robert Nisbet sobre conservadurismo. Tal vez debería volver. He hecho alguna vez algún video, pero hay que volver sobre ese gran padre del pensamiento conservador que es Edmund Burke, o sobre los grandes contrarrevolucionarios como Maistre, Bonald. Ahora bien, estos minutos de esta charlita de hoy quería dedicarla a uno de los grandes sistematizadores de toda esa herencia conservadora a principios del siglo XX, que es Lord Cecil. Tiene un libro clásico, Conservatismo, Conservadurismo, donde él hace como una síntesis del pensamiento conservador. Sobre todo hay que ubicarlo en su contexto, ¿no? Él es un conservador británico, recoge sobre todo la herencia de Edmund Burke y otras herencias, y lo va desarrollando. A mí me interesa el primer capítulo, porque en el primer capítulo él dice como que el conservador, el conservadurismo, el conservatismo, recoge tres, no digamos herencias, sino hay como tres canales que nutren la formación del pensamiento conservador. En primer lugar, él dice que hay un conservadurismo natural, que los hombres somos naturalmente conservadores. Nosotros deseamos conservar nuestra vida en primer lugar. Tenemos ese instinto de preservar nuestra vida, de conservar. Queremos conservar las cosas buenas que nos han legado, queremos conservar la herencia familiar. Entonces, hay una cuestión espontánea con respecto a esa conservación. En segundo lugar, por supuesto, toma la herencia británica, el torismo, ¿no? En Inglaterra estaban los Whig y los Tory. Edmund Burke, paradójicamente, era Whig, pero era un Whig antiguo. Un Whig antiguo, en realidad el Whig antiguo era el Whig que defendía las viejas libertades del pueblo inglés frente al centralismo que iba tomando la corona. Muchas veces podemos considerar que el ser monárquico es ser conservador. Los Whig no eran justamente el partido monárquico, sino el partido del Parlamento. Pero el Parlamento entendido en la mentalidad de Edmund Burke como la institución donde se eran representados los sectores de la comunidad que buscaban preservar justamente sus viejas libertades frente a un poder que en la Edad Moderna, el poder monárquico, se fue centralizando. Hay algunos que han interpretado el desarrollo del poder monárquico frente al Parlamento como un poder que buscaba frenar a las nuevas oligarquías que se forman a partir de la modernidad. Y desde ese punto de vista entonces aparece la monarquía como una institución más conservadora que el Parlamento, donde están representadas las oligarquías modernas. Pero en realidad Burke y los viejos Whigs lo que sostenían era la defensa de las viejas libertades frente a la centralización del poder. Entonces, si bien algunos los denominan liberales, podríamos más decir que eran conservadores. Y Burke es realmente un conservador. Va a terminar después dando origen su pensamiento al conservadurismo del siglo XIX, y gran parte del torismo del siglo XIX va a recoger esa herencia de Edmund Burke, que viene de los Whigs, ¿no? Entonces decía, el conservadurismo natural, espontáneo, del ser humano que busca preservar su vida, sus bienes. Luego está este conservadurismo que viene del torismo, que en realidad el torismo era el partido defensor de las viejas tradiciones británicas, la corona y sobre todo la iglesia. Y en tercer lugar, esa gran herencia que viene de Edmund Burke. Edmund Burke, sobre todo el Burke que se enfrenta a la Revolución Francesa. Hay varios Burke. El Burke que defiende las libertades británicas, pero también de los colonos norteamericanos frente al avasallamiento que sufren a finales del siglo XVIII, que defiende
los derechos de la India dentro de lo que es el Imperio Británico, que se opone a abusos de poder por parte del Imperio Británico en la India. Es un Burke que defiende los derechos de los irlandeses dentro de ese imperio que es el Imperio Británico, siempre defendiendo las libertades frente a los atropellos del poder. Y es un Burke que se opone a la Revolución Francesa. Esta es la gran herencia o el gran elemento que va a conformar el pensamiento conservador, es la oposición a la Revolución Francesa, porque lo que nos dice Burke, y lo que nos dicen también los autores contrarrevolucionarios o reaccionarios como Mestre, Bonald, pero sobre todo Burke, es que la Revolución Francesa no viene a liberar a nadie, no viene a traer ninguna libertad, igualdad y fraternidad, sino que viene a crear una maquinaria de poder opresora, destructiva, que acabó con la vida de cientos de miles de personas, inventó la guillotina y creó este Estado moderno centralizado que muchas veces ahoga nuestras libertades legítimas más elementales.